Bueno, vamos a ver el segundo tipo de proporcionalidad que existe en matemática, que es la proporcionalidad inversa. Como vimos recién con la directa, la proporcionalidad inversa tiene dos condiciones que tiene que cumplir para que dos magnitudes que se relacionen tengan este tipo de proporcionalidad. ¿Cuáles son las dos condiciones que tienen que tener? La primera condición es que al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye o viceversa. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Esa es la primera condición. Y la segunda condición que tiene que cumplir, que el producto de dos magnitudes correspondientes siempre me da el mismo resultado. Vamos a ver en un problema de la vida diaria cuando tenemos una proporcionalidad de este tipo. Por ejemplo, como ustedes ven ahí en la diapositiva, tenemos un problema que dice que se deben envasar 2000 litros de agua mineral y esto se puede hacer con distintos tipos de botella. Entonces, ¿cuáles son las dos magnitudes que tenemos en este problema? Una magnitud son la capacidad que tienen cada una de las botellas y la otra magnitud que tenemos es el número de botellas. Entonces, habíamos dicho que para una botella, o sea, para un litro, la unidad de medida de la capacidad que vamos a usar es el litro. Entonces, cuando tengo botellas de 1 litro, necesito, para envasar una cierta cantidad, 2000 botellas. Si tengo, por ejemplo, botellas de 1 litro y cuarto, 1,25, necesito 1600 botellas. Y vamos a hacer una más. Si necesito botellas de 2 litros, tengo botellas de 2 litros de capacidad, necesito 1000 botellas para envasar una cierta cantidad de líquido. Entonces veamos qué pasa con esta tabla que tenemos acá. Habíamos dicho que las dos magnitudes es capacidad de botella y número de botellas. Primera condición que debe cumplir una proporcionalidad inversa es que al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye. Si nosotros vemos en esta tabla, fíjense que al aumentar la capacidad de cada botella, vamos de 1 a 1,25 a 2, ¿qué pasa con el número de botellas? Y si tengo capacidad más grande en cada botella, voy a necesitar menos número de botellas. Entonces, si tengo botellas de 1 litro, necesito 2000, pero fíjense que si yo duplico la capacidad de mi botella, o sea que se me va a 2 litros, ¿cuántas botellas voy a necesitar? Exactamente la mitad, o sea 1000. Entonces me cumple la primera condición. Al aumentar una de las magnitudes, en este caso capacidad de botellas, disminuye la otra, que es el número de botellas. ¿Y cuál era la segunda condición que teníamos? La segunda condición era que el producto entre una magnitud y su correspondiente me tenía que dar siempre el mismo número. Entonces, ¿cómo debería verificar esa segunda condición? Debería ser 1 por 2000, ver cuánto me da, hacer 1,25 por 1600, ver cuánto me da y hacer 2 por 1000 y ver cuánto me da. Si todos estos productos me dan exactamente el mismo número, se cumple la segunda condición. Y efectivamente, si ustedes ven, 1 por 2000 es 2000, 1,25 por 1600 también me da 2000 y 2 por 1000 también me da 2000. O sea que el producto entre una de las magnitudes con su correspondiente siempre me da el mismo numerito, en este caso me da 2000. Entonces también se cumple la segunda condición. Al cumplirse las dos condiciones, este tipo de problema, que es envasar una cierta cantidad de líquido con diferentes capacidades de botella y el número de botellas que yo necesito, este es un ejemplo de proporcionalidad inversa. Este numerito que se repite, vieron que recién habíamos dicho que en la proporcionalidad directa, cuando yo divido una magnitud con su correspondiente, siempre me daba el mismo número y yo lo llamaba constante de proporcionalidad. En este caso, que estamos trabajando con proporcionalidad inversa, el resultado que me da cada uno de los productos entre un número y su magnitud, que me da el mismo número, también se llama constante de proporcionalidad. Entonces vamos a ver ahora, al igual que recién, vieron que nosotros, una de las cosas que van a tener que hacer ustedes es, van a tener una tabla de proporcionalidad inversa y lo que van a tener que hacer es completarla esa tabla. O sea, va a haber alguno de las magnitudes, valores de las magnitudes que van a estar, digamos, incompletos y ustedes lo que van a tener que hacer es completarlo. Vamos a ver cómo hago para completar una tabla de este tipo. ¿Cómo hago para completar una tabla de proporcionalidad inversa cuando uno de los valores no los conozco? Por ejemplo, que yo tengo una tabla en donde tengo dos magnitudes, le vamos a poner magnitud 1, magnitud 2, en donde tengo, por ejemplo, que para 1
vale 12. Para 2 vale 12. Para 4 vale 6. Este no lo conozco. Y este no lo conozco. Entonces, tengo dos magnitudes, no importa cuáles son. Una magnitud 1 y una magnitud 2 que se relacionan con un tipo de proporcionalidad inversa. Y lo que se pide es completar estos dos valores que yo no conozco, teniendo en cuenta esa condición que acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo dos magnitudes cualesquiera y yo estoy segura de que esas dos magnitudes corresponden a una proporcionalidad inversa, tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que cuando una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye, y la segunda, que el producto sea siempre el mismo número. Entonces, si yo lo miro así a simple vista la tabla esa, ustedes ven que la magnitud 1 aumenta, va 2, 4, no sé, pero después salta 8, pero la magnitud 2, mientras una aumenta, la otra disminuye, porque fíjense que va 12, 6, 3, como que va bajando. Entonces, la primera condición se cumple. ¿Cuál sería la segunda condición? Que si yo hago el producto entre el valor de una de las magnitudes con su correspondiente, me debería dar siempre el mismo numerito. En este caso, si yo trabajo con estas dos que las tengo completas, 2 por 12 me debería dar lo mismo que 4 por 6. Y efectivamente me da. 2 por 12 me da 24 y 4 por 6 también me da 24. Entonces, la constante de proporcionalidad es 24. Al igual que recién, también me sirve la constante de proporcionalidad para poder hallar esas dos cosas que yo no conozco. Vamos a ver cómo las encuentro. Si yo tengo la magnitud 2 que le corresponde un 3 y quiero encontrar su correspondiente para la magnitud 1, ¿qué es lo que debería pasar? Que si yo hago el producto entre el valor de la magnitud 1 que yo no conozco por su correspondiente que es 3, ¿qué es lo que me debería dar? El mismo numerito que me dio arriba, o sea, la constante de proporcionalidad, que es 24. Entonces, el signito de pregunta, ¿qué número multiplicado por 3 me da 24? En este caso debería ser 24 dividido 3, que me da 8. Entonces, si la magnitud 2 vale 3, la magnitud 1, que es la correspondiente, vale 8. Y para el otro que me queda, para 8, ¿cuánto le corresponde a la magnitud 2? Hago exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que debería hacer? 8 por lo que no conozco me debería dar igual a la constante de proporcionalidad, que es 24. Entonces, ¿qué número multiplicado por 8 me da 24? Hago 24 dividido 8. Entonces me da 3. Entonces, fíjense que cuando vos tenés una tabla en donde tenés que completar algunos lugares que no conozco, lo que tengo que hacer es primero hallar cuál es la constante de proporcionalidad. ¿Cómo la encuentro? Haciendo el producto entre dos magnitudes correspondientes. En este caso 2 por 12 o 6 por 4 me da 24. Entonces, cuando ya tengo la constante esa de proporcionalidad, yo sé que el producto entre una magnitud y la otra, aunque una yo no la conozco y la otra sí, pero yo estoy segura que ese producto me da 24. Entonces, esta igualdad, tengo una sola cosa que no conozco, matemáticamente la puedo encontrar de esa manera. Vieron que recién cuando trabajamos con proporcionalidad directa les expliqué un método que es el de trabajar con las proporciones, y el otro método que es con la famosa regla de 3 simple. Bueno, cuando estamos trabajando con una tabla de proporcionalidad inversa, también podemos hacer lo mismo. Podemos trabajarlo como hicimos recién, con proporción, hallando primero la constante de proporcionalidad y después despejando el número que no conozco, o si no, aplicando la regla de 3 simple. Vamos a ver cómo hago para aplicar la regla de 3 simple. Entonces, nosotros habíamos visto que para la magnitud 1, que correspondía al número 8, quería encontrar cuál era su correspondiente a la magnitud 2. Entonces, yo tengo que, para la magnitud 1, a 2 le corresponde 12, y yo quiero encontrar qué le corresponde a 8. Entonces, ¿cómo debería aplicar la regla de 3 simple? Debería ser 2 por 12 dividido 8. Vieron que recién iba al revés, era este por este dividido este. En la proporcionalidad inversa es justamente al revés. Es este por este dividido este. Entonces hago 2 por 12 dividido 8 y ahí me da 2 por 12, 24, dividido 8, me queda 3.
Entonces cualquiera de los dos métodos, si lo querés hacer con regla de 3 simple o lo querés hacer con proporción ya dando la constante de proporcionalidad, cualquiera de los dos me lleva al mismo resultado correcto.